Bien, pues vamos a ver el problema que creo que tiene la Kawasaki, la Vulcan 500. Que creo que tiene un problema de estator porque al arrancar hace un tracaleo raro y no creo que sea del motor de arranque, yo creo que va a ser del estator, ¿de acuerdo? Como ya puse en un vídeo, en el vídeo en el que le hicimos el reglaje de válvula, me di cuenta que ahí como que le faltaban unos trozos. Entonces quiero asegurarme de que está bien, ¿de acuerdo? Porque además, como se quejaba Rafa, el dueño de la moto, se quejaba de que no le cargaba la batería, vamos a ver si el problema está aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir quitando la tapa. Para eso pues necesito quitar el reposapiés, la palanca del cambio y todos los tornillos estos de alrededor de la tapa, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Bien, pues ya tengo todos los tornillos quitados. Los tornillos son iguales, o sea que no hay que ordenarlo en ningún sentido. Y vamos a ver si quitamos la tapa. Vamos a ver qué me encuentro por aquí, porque no me gusta, está cayendo un pelín de aceite. Vamos a ver. Bueno, la junta está pegado, claro, los imanes. Pues por lo que veo está roto. Por lo que veo está roto. Es que, a ver, creo que... Ahí, ahora sí. El eje del cambio. Eso es. Hay que sacarlo. Por aquí. Ahí. Así. Pues mirad, tal y como sospechaba, esto está roto. ¿Veis? ¿Veis que le faltan trozos aquí? Aquí hay un trozo. Ahora que veis si queda alguno por aquí. Creo que el ruido va a... Mira. Esto ha saltado, pero ¿dónde ha caído? Es la historia, ¿dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Pues... no se ve. No se ve, pero lo que sí está claro es que esto está un poco fastidiado. ¿Veis? A ver, os lo enseño. ¿Veis? Esto está fastidiado. A ver. Ay. Oh. Madre mía. Además, esta pintura, no sé. Yo, no sé, hablaré con Rafa, porque esto, y además estoy aquí. Yo esto lo pondría nuevo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, voy a hacer una prueba de arranque.
está la cadena. Esta cadena está muy floja. Esto entiendo yo. Esta cadena está súper floja. Y esto no debería de estar así. Entiendo yo que no debería de estar así. Buah. Esto tengo que investigarlo porque esta cadena que esté tan floja, no sé si esto es un tensor o no es un tensor. Voy a ver, porque esto a mí no me cuadra. Que esta cadena es que está totalmente, no sé si se ve, está totalmente suelta. A ver, voy a quitar aquí esto. A ver qué hace. Si esto es tensor o no es tensor. Tendré que verlo en el manual. Porque además la moto es que hace ruido raro. Es posible que venga de aquí. Esto es un patín. Y esto debería de estar así. Yo creo que no. Yo creo que esta cadena no es normal que esté así. Yo juraría que esto no es muy normal. No sé. Lo miraré en el manual. Porque a mí no me cuadra esto. Además, aquí está un poco comido, de que ha ido rozando por aquí la cadena, o sea, dando saltos. Esta cadena, esto, seguro que esto no es así. Bueno, mirad el patín, estoy viendo, y mirad el patín cómo está. A ver si puedo enseñaroslo con la luz. ¿Lo veis? ¿Veis cómo está aquí? Esto es que ha ido a la cadena, vamos. Esto está para cambiarlo. Esto está para cambiarlo porque ha ido rozando la cadena por aquí. Esta cadena, o sea, este lado de la cadena. Y ha ido jodiendo aquí esto. Así que esto y la cadena habrá que cambiarlo seguro. Bueno, pues vamos a ir quitando el estator porque esto habrá que cambiarlo sí o sí. Y bueno, quitar la cadena, el patín. Bueno, esto lo tengo ahora mismo flojo pues para que no haya tornillos sueltos por ahí. Y bueno, me he dado cuenta también que está marcado aquí. A ver si lo puedo ver. A ver si lo puedo enseñar. A ver. ¿Ven? A ver, un segundo. Ahí. Está marcado el bendy. Por ahí y por aquí abajo también lo he visto. Vamos quitando el estator. Vale, esto va rosca al revés, ¿de acuerdo? Afloja a derecha. Vale. Ahora voy a quitar el patín de... Voy a poner la luz por aquí para que se vea un poco mejor. Ahí se verá mejor, seguro. Venga, voy a ir quitando el patín de la cadena porque la cadena, como veis, está muy estirada. Esta cadena hay que cambiarla, sí o sí. Por eso hace ruido al arrancarla. Y además por aquí abajo también, no sé si se ve, que ya no hace ni siquiera tensa. Así que irá cadena nueva, el
el patín nuevo también. El tornillo. El patín irá nuevo porque como ya dije, ¿veis? Está rajado. La cadena está súper floja, está estiradísima. Está estiradísima. Vamos a ver. El piñón también hay que cambiarlo, ¿veis? Mirad. Mirad cómo están los dientes. ¿Veis? ¿Veis los dientes? El piñón irá nuevo también. Venga, pues vamos a... Meto este tornillo, es un tornillo de 18, ¿vale? 18, el paso creo que es 125. Que es un tornillo que tengo de... Bueno, de un coche. Tornillo 18 y paso 125. Vale, voy a coger una llave para ir girando esto. Vale, aprieto un poco. Que gira. Esto gira. No sé cómo voy a... No sé si puedo bloquear esto de alguna manera. Y si le tiro con la pistola, ¿pasará algo? Vamos a ver. Ahí está, ha salido. Perfecto. Vale. Quito el tornillo. Quito el tornillo. A ver. Saco. Oh. Vale, aquí han salido los rodillos del bendy, eso es de esperar. Mirad, ¿veis? Está esto clavado. ¿Veis? Y este es el más gordo. Vale, esto habrá que montarlo nuevo. Vamos a ver. Esto lo pongo por aquí. Vale, la cadena fuera. Que la cadena irá nueva. Se viene esto. Una cadena va a ir nueva. Estos piñones están, bueno, esto parece que hubiera rozado aquí. Esto parece, no, esto ha rozado por aquí, pero en teoría esto debería llevar alguna arandela de separación o algo. En teoría esto lleva alguna arandela de separación. ¿Y por qué no lleva? No lo sé. Porque esta es la arandela que va en el bendy. Esto no creo que vaya ahí. No, esto está bien aquí. Pues bueno, estos dientes están un poco gastados, pero quizás se puedan salvar. Lo que no me cuadra es esto. Quizá viéndole el aceite. Voy a ver en el despiece. Porque esto debería de llevar una arandela. Sí, porque no es normal que vaya esto así. No lo veo normal. ¿Porque esto es retén o esto es...? No sé.
No me parece muy normal, pero bueno, pues nada, piñón nuevo, cadena nueva, patín nuevo. Ay, ay, ay. Bueno. Y es que además el estator, mirad el estator, os lo voy a enseñar. Si os dais cuenta, en el estator aquí se ha comido el aislante, aquí tampoco tiene, aquí tampoco, aquí hay un poco de viruta, aquí en este tornillo hay también viruta, o sea que esto ha ido rascando. Bueno, mirad lo que me he encontrado. Esto todavía no le he tocado, ¿vale? Mirad. Los tornillos sueltos. Y todavía no me he puesto a aflojarlos. Madre mía. Pues quizá esto se ha aflojado en su día, por la razón que sea, ha ido dando trancazo y eso ha hecho que se joda todo. Que no cogió ni la llave. Ni la llave, Ale. Directamente con el destornillador. Bueno, y este tornillo es diferente. O sea que esto alguien ha tocado aquí. Bueno. A ver. Ni la llave, Ale. Estoy cogiendo. Suelto, completamente suelto. Vamos a ver. Esto hay que montarlo ahora otra vez. Vale, lo ponemos aquí. Bueno, pues esto es lo que hay que poner nuevo. El estator. Esto lo vamos a dejar montado. No sé si... este muelle ni hace fuerza. Mira. Es que diría que... Vamos a sacarlo. El muelle está... Pues mira, partido. Está partido dentro. Bueno, pues suma y sigue. Se comprará unos muelles. Vamos a ver. Mira cómo está esto. Está partido. ¿Veis? Está partido. Vale, con muelles nuevos. Aquí de reparación. Y hay un muelle, ¿ves? Hay un muelle en algún lado dentro, en uno de estos hay un muelle dentro. Voy a ver si con un alambre puedo sacarlo. Bueno, pues con este alambrecillo voy a ver si encuentro el muelle perdido. Aquí no. Y aquí. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Pues ¿dónde está el muelle? ¿Dónde está el muelle? Pues si no está el muelle, los tornillos flojos, como estaban, me hace pensar que esto lo han tocado. Es que no está el muelle. No está el muelle. Entonces tiene que haber tres
y hay uno, este sería otro y falta un trozo del otro. Pues nada, esto, como digo, lo han toqueteado. Bueno, voy a pedir también el kit de reparación de esto. Madre mía, qué barbaridad. Pues nada. Bueno, pues ya habéis visto cómo estaba el stator, cómo estaba el bendy. Así que ya lo tengo aquí todo guardado. Hay que buscar el repuesto. Buscaremos un stator nuevo, bueno, un rotor. El stator quizá podemos dejarlo para después. Y una vez que hayamos puesto el rotor, arrancar la moto y ver si mete carga la batería o comprobar el regulador antes de nada. Bueno, en cualquier caso el stator podemos dejarlo para después. Lo más importante es el rotor, buscar uno o nuevo, que va a ser caro, o de segunda mano, a ver qué tal. El kit de reparación del bendy. Y nada, y mientras llegan los repuestos del piñón, la cadena, el patín, pues nada, le echamos la manta a la moto y no podemos seguir avanzando con la moto, ni siquiera sincronizando los carburadores, nada. Así que seguimos en otro momento cuando llegue el repuesto, ¿de acuerdo? Venga, suscribirse, ¿vale? Venga, chao. Bien, pues ya por fin hemos recibido las piezas para continuar con la Vulcan, ¿vale? Hemos recibido la cadena, bueno, eso sí, piezas originales, la cadena, Kawasaki, la cadena, el piñón y el tensor de la cadena. Porque si veis aquí, el tensor viejo, mirad cómo estaba toda esta parte rota y este es el bueno. Así que vamos a ir colocándolo, porque mirad cómo estaba el piñón viejo. A ver, no sé si se ve, ¿veis cómo están los dientes aquí? ¿Vale? Y el nuevo, pues la verdad que hay una gran diferencia, ¿no? A ver si puedo abrirlo, porque con las manos ya las tengo ahí. ¿Veis la diferencia? Estos dientes, se ve un piñón nuevo, ¿veis? Y este pues está hecho polvo ya. Pues nada, lo que vamos a hacer es ir colocando todo ya en su sitio, ¿vale? Así que vamos al lío. Que esto hay que dejarlo cerrado ya. Venga, pues vamos a ir colocándolo. Aquí, mira, aquí podéis ver la cadena vieja y la cadena nueva. ¿Veis? Se nota el color de la nueva, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ir colocándolo. Esto iría así. Colocamos el piñón aquí y colocamos este aquí también. Ahí. Vale, así. Y ya pues metemos. Esto me recuerda la forma de meter así a la lambreta. Las lambretas van así de esta forma. Bien, colocamos y ahora colocamos el nuevo tensor, que iría aquí, así, con sus tornillos, que ahora tendré que mirar el manual y a ver a qué par de aprietes ponemos esto.
Pero bueno, ya se puede ver la diferencia si hago así, ya solamente poniendo la pieza así sin apretar ni nada, ya vemos la diferencia. Esto antes con el tensor viejo, esto daba salto aquí, la cadena daba salto, y ahora ya se nota que está en su sitio. Bueno, también hemos recibido los muelles que están aquí, no sé si se ven, los muelles del bendy, ¿vale? Que hay que ir colocándolo para poder cerrarlo ya todo el conjunto. Así que vamos a ir montando los muelles. Os voy a enseñar cómo es. Venga, pues vamos a ir montando el bendy. Vamos, aquí tenemos los muelles nuevos. Los tengo aquí, 1, 2, a ver, cojo 1, 2 y 3. Los 3 muelles ya nuevos. Y vamos a ir colocándolos. Venga, el primero. Lo metemos aquí en el alojamiento del muelle. Y esto lo colocamos, pues simplemente aquí. Lo metemos aquí, en ese agujero. Lo metemos. Que ahora hay que vencer el muelle. Ahí. Y ahora ya colocamos el rodillo. Vale, ya tenemos uno. ¿Veis? Esto el trabajo lo hace así. ¿Veis? Venga, ya tenemos uno. El siguiente. Lo mismo. Metemos el muelle. Ahí. Lo metemos en el agujero. Ahí. Aguanta. ¡Ay! A ver. No se me sale. Vamos a ver. Venga, otra vez. Lo metemos. Aguantamos. Y colocamos el rodillo. Ahí está. Ya tenemos dos. Y el último. Como muelle. Colocamos. Lo metemos igual en el agujero. Ahí, aguantamos y metemos el rodillo. Ya está. Simplemente esto. Este es el mecanismo. Esto cuando va dando vueltas, abre y entonces muerde el estator, ¿vale? Esto ahora lo colocaríamos en el estator y ya va atornillado aquí. Y ahora vemos cómo sería. Vamos a montarlo. El estator y el bendy. Vale, aquí tenemos el estator, que esto no lo han reparado. Y bueno, está bastante mejor que como estaba. Vamos a ver el resultado que da, porque esto antes estaba como no sé si lo viste en el vídeo, porque hace ya unos días estaba bastante feo. Y ahora pues tiene mejor aspecto. Pues venga. Vamos a montarlo. Colocamos aquí. Y ahora vamos con los tornillos. Le pondremos un poco de pegamento para que no pase lo de la otra vez, que estaban sueltos. Me los encontré sueltos. Y el último. Ahí está. Estamos. Venga, y apretamos un
dentro. Esta arandela la he puesto y hay que ponerla después. Ahí. Ahí va. Ahí, bien apretado. Que no se afloje. Ya. Venga, pues vamos a colocarlo en la moto. Venga, pues vamos a... Colocamos la arandela. Esto lo sigo teniendo suelto, esto lo apretaré lo último. ¿Vale? Aquí está la chaveta, aquí abajo me ha coincidido que está abajo, así que tendré que tener el cuidado de que no se me caiga la chaveta. Vamos a ver. Oh. Mierda. Ahora tengo que volver a montarlo. Se ha salido. Bueno, cosas que pasan. Venga, pues ya lo tengo montado otra vez. Ya lo tengo montado y vamos a ver si esta vez lo conseguimos colocar bien. Porque como me ha pillado la chaveta mirando hacia abajo, hay que abrir un poco ahí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale, y ahora pues tenemos que meter esto que va la rosca al revés, el tornillo de apriete, ¿vale? ¿Veis? La rosca va a izquierda. Ahí está. Y ahora lo apretaremos con su par de apriete. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a apretar esto. Le pondré primero, voy a ponerle fija rosca. Lo voy a quitar. Le pongo fija rosca. Lo apretamos a su par de apriete y estos también, que tenemos que apretarlo a su par de apriete. ¿Vale? Venga. Venga, vamos a ponerle el pegamento y apretamos el tensor. Tensor no, el patín de la cadena, la guía de la cadena, mejor dicho. Venga, pues le ponemos su pegamento. Ahí está, pegamento de rosca. Y para adentro. Y ahora el de abajo. Ponemos también pegamento. Ahí está. Y metemos. Ahí. Y apretamos con la dinamométrica. Ahí está. Ahí. Vale. Venga. Y lo mismo con el tornillo del estator. Vale, pues ya lo tenemos apretado y todo a su par de apriete y ya solamente nos falta colocar la junta, la nueva junta que la tengo aquí, Kawasaki,
original, colocar sus juntas y poner la tapa, ¿vale? Venga, pues vamos a abrir la junta y la vamos colocando, que esto ya lo tenemos casi terminado. Vale, pues primero voy a untarle un poquito de grasa por aquí. Me gusta untarle para que a la hora de, por si hay que quitarla, para que no se pegue y se rompa la junta, ¿de acuerdo? Venga, pues voy a untarle la grasa. Bien, colocamos la tapa, así. Tenemos todo bien antes de cerrar, sí. Venga. Ahí está. Perfecto. Y ahora le presentamos sus tornillos. Voy a ir poniendo los tornillos y luego ya se aprietan a su par de apriete. Bueno. Me estoy dando cuenta que... No, antes de nada, menos más que me he dado cuenta, porque si no me hubiera costado quitarlo otra vez. Vale, os explico. Yo quité el eje del pedal del cambio, ¿vale? Que va aquí en este agujero. Entonces ese eje tiene que ir aquí. Tengo que colocarlo el eje antes de cerrarlo, porque si no, no puedo meterlo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya el eje me sale por aquí. Ahora sí. Venga. Pues ya metemos sus tornillos. Vale, y ahora ya le damos su par de aprietes. Ya están todos presentados, apretados con la mano, y le damos su par de aprietes. Los tornillos, según manual, deben de ir a 12 Nm, ¿vale? Pues tenemos nuestra dinamométrica a 12 Nm y vamos apretando en cruz siempre. Ahí está. Otro aquí. Vale, pues ya está. Ya tendríamos terminada la parte de la avería que tenía del Bendy de arranque, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya, como digo, está finalizada la avería del Bendy de arranque. Y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a darle un tiento de arranque, a ver si quiere arrancar, porque el botón este hay que revisarlo también, que no está muy fino. ¿Veis? No hace bien contacto, hace a veces, a ver. Ahora sí suena bien. Ahora sí suena bien, no suena el clan, clan, clan que sonaba antes. Es que no hace bien contacto. Ahora sí mueve bien. Lógicamente no arranca porque no tiene gasolina ni nada, ¿vale? Pero solucionado. Pues nada, like, suscribirse y hasta la próxima. Pero suscribiros, ¿eh? Pero suscribiros. Chao. Suscribiros.